Bueno, hermanos, estoy por aquí de nuevo para narrarles la historia o el cuento, pues, del Tuerto Toño. Tuerto Toño era tremendo. Bueno, entre tantos cuentos, este es un cuento de este personaje, que esto ocurrió por ahí por los años de 1970. Tenía yo más o menos 24 años, estaba en mi edad juvenil, pues. El Tuerto Toño era muy tremendo. Y es como yo digo, y lo digo en todo mi relato, pues. Yo siempre digo que este es un cuento como todos los cuentos, con su carga de verdad, con su carga de mentira, pero es un cuento. Y a la larga no nos consta que sea verdad, pero tampoco nos consta que sea mentira. Solo es un cuento, pero que al ponerle atención, tú decides de qué lado está la realidad. Bueno, yo les digo que el Tuerto Toño era un personaje muy funesto, pues. Y era una persona muy mala, un muchacho muy malo, de muy malos sentimientos. Entonces, cuando se encontraba entre las drogas y el alcohol y esas cosas, le pegaba a la mamá y le pegaba al papá, pues. Los tenía totalmente sometidos a los pobres viejos de él. Y que sus viejos, pues claro, era él el único hijo. Él era el único hijo de ellos y aparte de eso, aparte de ser sus padres, pues ser el único hijo le tenían miedo. Porque cuando se drogaba y se emborrachaba, bueno, las pagaba con ellos y con todo el mundo. Aparte de eso, dicen que el Tuerto Toño mató varias personas inocentes en aquella época también, porque él se dedicaba, cuando ya fue juvenil, pues, se empezó a dedicar al robo, al asalto, a robar a las personas del mismo barrio, de todos esos sitios por ahí cercanos, pues. Entonces el Toño siempre decía que él nunca iba a ir preso. Él decía, no, yo nunca voy a ir preso porque tampoco voy a ir a la cárcel. No tengo ni siquiera la mínima idea de ir a la cárcel ni de caer preso. Pero así va pasando el tiempo. Entonces un buen día, la policía rodeó su casa. Rodeó la casa del Tuerto Toño, la rodeó y avanzaron hacia él, pues, hacia su captura. A ver si lo capturaban. Le hablaron por los parlantes y no se entregó. Y empezó una balacera. Se inició una balacera y el Tuerto Toño, si es verdad, se batió a tiro con la policía. Duró un tiempo, varios minutos, echándose plomo y tiro con la policía, pues, con los guardias que fueron a buscarlo a ese sitio. Y cuando se le acabaron las balas, al Tuerto Toño, cuando se le acabaron las balas, llegó y entonces optó por quitarse la vida. Y entonces ese fue su pensamiento, pues, para no ir preso. Entonces se metió en el baño de su casa, agarró una viga que ya tenía listo su mecate y todo por si acaso, ya lo tenía pensado. Lo terminó de colgar de una de las vigas, mientras la policía estaba afuera todavía diciéndole que se entregara, y se ahorcó. Se guindó, pues, y se quitó la vida. Y bueno, cuando entraron, consiguieron al Tuerto Toño guindando, pues lo consiguieron guindando de esa viga y ya estaba ahorcado, se había ahorcado, pues. Se había quitado lo que se dice, él mismo se quitó la vida, pues él mismo se suicidó. Por eso era que él decía que no iba a ir preso ni nada de eso por el estilo. Entonces, bueno, se quita la vida y su padre ya, pues, ya habían fallecido porque los padres habían fallecido
porque de tanto sufrimiento y de tanta mala vida que les daba el Tuerto Toño, ellos habían muerto y murieron muy jóvenes, pero más que todo los padres de él murieron de tristeza, pues se puede decir, hay enfermedades que producen la tristeza y sus padres murieron de eso. Bueno, entonces la casa quedó completamente vacía y entonces nadie quería vivir allí. Después que el Tuerto Toño se quitó la vida allí, en ese momento tan desagradable. Y entonces la casa se la vendieron por fin, pero muy barata. Se la vendieron a la señora Adela y a su esposo, el Manco Antonio. La señora Adela era una señora que era casi ciega, pues tenía mucho problema con la vista. Y su esposo le decían el Manco Antonio porque él tenía casi la pierna izquierda paralizada. Y entonces se la vendieron muy barata, le vendieron esa casa a ellos muy barata. Y entonces, bueno, ellos fueron los únicos que se atrevieron a comprar esa casa, pues, porque la necesitaban y en ese momento tenían esa cantidad de dinero y bueno, y la compraron. Entonces ellos se compraron su casa. Y al lado de ellos vivía el único vecino que quedaba abajo, viviendo en ese zanjón abajo, porque eso era cerca allá donde pasaba un río abajo, un río de agua limpia. Quedaba la casa al lado de ellos, la casa que era un ranchito también, la del Freddy el Gordo. Decían Freddy el Gordo porque pesaba 120 kilos y lo que medía era unos 65 de estatura. Era completamente bajo y bueno, era demasiado gordo, pues, el señor. Y entonces, bueno, entonces ellos empezaron a manifestar que sentían en las noches, sentían mucho ruido, sentían unos lamentos que venían de pronto de cualquier lugar de la casa, sentían unos gritos y unos ruidos extraños. Y el Gordo Freddy también, que vivía al lado de la casa, manifestó que también sentía esos ruidos. Entonces ellos empezaron a buscar, empezaron a hablar y empezaron a hablar entre ellos, empezaron a darse cuenta que tenían que buscar a algunas personas que tuvieran conocimientos espirituales para que los ayudaran en ese aspecto, porque en realidad no los dejaban dormir y zumbaban cosas en los techos y bueno, aquello era un trajín todas las noches, pues, y empezaron a buscar a esos espiritistas para que los ayudaran o al menos los orientaran, pues. Entonces se consiguieron con la hermana Cándida y con la hermana Enriqueta, que son dos espiritistas de los Teques, muy famosos, pues, que saben su trabajo, saben hacer sus trabajos espirituales. Entonces se consiguieron con ellos. Y yo, como soy amigo de Enriqueta y de Cándida, ellos me invitaron pues también. Y entonces, bueno, decidimos hacer una sesión espiritual en esa casa para ver cómo los ayudábamos. Bueno, compramos todo lo necesario para hacer la sesión espiritual en la casa de la señora Adela, que era la antigua casa del Tuerto Toño. Entonces compramos todo, preparamos la sesión espiritual y nos fuimos. Esa noche fuera la noche de un sábado para amanecer un domingo. Hicimos esa sesión espiritual allí y también fueron 15 personas que eran los que vivían en los alrededores de la casa, porque los vecinos de por ahí mantenían siempre una hermandad, pues, y todos se conocían y ya se había corrido la bola de lo que se escuchaba ahí y toda esa cuestión. Bueno, esos 15 invitados fueron invitados por la señora Adela y su esposo, pues, y el Freddy, el Gordo, también fue. Entonces fuimos, hicimos la sesión espiritual y entonces en la materia de la hermana Cándida bajó el espíritu de la señora Carmen. La señora Carmen venía siendo la mamá, en vida fue la madre del Tuerto, fue la madre del Tuerto Toño. Y entonces ese espíritu, bajó en la materia de la espiritista Cándida. Bajó y se empezó a hacer la sesión espiritual, pues, allí. Y entonces ella confesó que una de las angustias mayores que había era que el Tuerto Toño, o su hijo, pues, había escondido allí una cantidad de cuestiones que eran producto
esa cantidad de cuestiones que tenía escondidas allí en esa casa eran producto de la fechoría y los robos que él había cometido en vida. Y que uno de los problemas había que sacar todo eso de esa casa, pero que al tuerto Toño no le habían permitido a nivel espiritual bajar a tierra. Y no se lo habían permitido porque él había cometido muchos desmanes, había hecho muchas cosas malas y aparte de eso, él mismo se había quitado la vida y estaba en una especie de limbo y no tuvo permiso, pero que ella sí tuvo permiso para bajar a tierra. Les explico esto para el que no sabe, porque ella sí tuvo permiso para bajar a tierra y comunicarle todo eso a las personas que estaban allí. Entonces la señora empezó a decir que había una pared de la sala que daba con el baño y en esa pared había pintado un cuadro donde aparecía un desierto. Prácticamente era un desierto y eran unas montañas como de pura arena, pues era un desierto y sobre las arenas estaba pintada también una serpiente de cascabel estaba pintada allí. Y que detrás de ese cuadro grande que estaba pintado en esa pared, allí habían escondido algunas cosas del tuerto Toño, de esas cosas que él robaba y de esos desmanes que él cometía, pues, por esa andada. Entonces, en vista de eso, se empezaron a tumbar los ladrillos poco a poco. Se empezaron a tumbar los ladrillos, que eran unos ladrillitos que estaban allí, que quedaban debajo, y lo hicieron como a propósito, pues, porque fue muy fácil tumbarlo, no hubo tanto problema, y se abrió el hueco en esa pared, y de allí empezaron a salir unas bolsas. En unas bolsas habían dinero en efectivo guardado, había dinero en efectivo, en otras bolsas habían joyas como sortijas, cadenas, relojes, y en otra bolsa habían una cantidad de balas de pistola envuelticas también en plástico, y en otra bolsa había una caja de madera, y dentro de la caja de madera también había una pistola. La pistola se veía plateadita, totalmente nueva. Entonces, bueno, debido al asombro de lo que estábamos allí cuando todavía la materia de la hermana Cándida tenía dentro de sí al espíritu, pues vamos a decir, de la señora Carmen, pues la que fue la mamá del tuerto. Entonces ese espíritu manifestó que ya se iba a retirar, que no podía seguir hablando y que iba a dejar la materia en tierra, es decir, Cándida volvía a su espíritu, Cándida volvía a su cuerpo, y la señora Carmen en espíritu volvía a su nivel espiritual, de donde había regresado, de donde ella había venido. Y entonces así pasó. Cándida volvió a tierra y eso. Bueno, pero fíjense ustedes, en ese momento, precisamente en ese momento, cuando se hace el cambio, que se retira, la señora Carmen se retira del cuerpo de Cándida, se empezaron a escuchar unos ruidos extraños y todos los perros del barrio empezaron a aullar. Todos los perros del barrio empezaron a aullar. Aullaban, pues. Todos los perros del barrio empezaron a aullar y otros a ladrar, pero la mayoría aullaban. Y entonces de pronto se fue la luz en la casa. Se fue toda la luz eléctrica. Para lo que es luz eléctrica se fue en la casa. Pero menos mal quedamos alumbrados porque habíamos puesto varias velas, ¿verdad? Y varios velones. Los habíamos puesto para la sesión espiritual, los habíamos puesto en el piso y otros en algunas repisitas para adornar el asunto, pues, de la sesión espiritual. Y quedamos medio alumbrados allí. De pronto se empezó a escuchar una bulla a lo lejos, como si venían muchas personas hablando, se acercaban hablando al sitio, y se escuchaba el aullido que empezaron
que empezó pues de esos perros y esos animales en la noche. De pronto se escuchó un lamento de una voz que decía: sálvenme, 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 sálvenme. Que lo salvaran, pues, dijo esa voz, una voz tenebrosa, pedía que lo salvaran. Y de pronto, después de eso, se empezó a escuchar la canción del Ave María, esa canción que dice: Ave María, la canción que cantan en la iglesia, pues, y eso. Se empezó a escuchar esa canción, pero con la interrogante de que ese tono de esa canción y todo eso venía, pero del fondo de la tierra, pero venía de una forma muy tenebrosa. Fue un Ave María, podríamos decir, de terror, pues no fue un Ave María bonito, ni mucho menos, sino un Ave María de terror. Hermano, bueno, yo les voy a decir algo. Eso fue en ese momento. Bueno, mire, allí no quedó nadie. Aunque de ganas de reír, pero le voy a decir, ahí no quedó nadie. Por la puerta pequeña entramos muy cómodamente, tranquilamente. Pero yo me di cuenta que al momento que todos corrieron, despavoridos y aterrorizados, todos se apiñaron en la puertica de esa sala para salir a la calle y volver a agarrar la escalera y subir. Pues todo el mundo quiso salir corriendo y bueno, por ahí salieron como pudieron. Y yo no le voy a decir de verdad si fue por guapo o por qué, pero creo que me quedé paralizado del tremendo susto. No sé qué tiempo quedaría paralizado allí en el momento. Y más cuando vi que todo el mundo corrió, pues todo el mundo arrancó despavorido. Yo me quedé viendo allí y vi en el piso el bastón del manco Antonio. Había dejado el bastón. Y vi también en el piso las cholitas de la señora Adela, que ella le gustaba calzarse muy bien, y sus cholitas eran muy bonitas. Bueno, ahí vi sus cholitas de ella, muy modernas y bonitas, pero ahí las vi tiradas en el piso. Y entonces fue cuando yo reaccioné y salí de último de la casa. Y recuerdo, son 220 escalones. Y lo subí, pero el asombro mío fue que al llegar arriba estaba la señora Adela, estaba su esposo, el manco Antonio. La señora Adela tenía problemas de visión, imagínense. El señor Antonio, el manco, había dejado el bastón y tenía problemas con la pierna izquierda. Y el Freddy Gordo pesaba 120 kilos. Pero me asombré porque cuando llegué arriba, ya ellos estaban allí contando la anécdota y todavía temblorosos de lo que había ocurrido. Bueno, eso me sorprendió. Entonces hablamos pues de lo que había pasado, de lo que estaba ocurriendo y decidimos esperar que saliera el sol. Ya cuando eso ocurrió ya eran las 4 de la mañana. Decidimos esperar a que saliera el sol para bajar porque a todas las personas se descompusieron los nervios, se les descontrolaron los nervios, podemos decir así, perdón. Se les descontrolaron los nervios y ya nadie quería bajar. Bueno, inclusive yo. Y entonces esperamos, se hizo la sugerencia de esperar que saliera el sol y bajáramos, pues. Bueno, exactamente cuando salió el sol ya pues en la mañana, 6:30, 7 de la mañana, empezamos a bajar otra vez y llegamos a la casa. Entonces llegamos a la casa, entramos y todo estaba en su sitio. Todas las cosas estaban tiradas en el piso como quedaron, la bolsita con el dinero, la bolsa con las joyas, la bolsa con las balas, la bolsa con la pistola, todo estaba allí. Entonces, bueno,
hablamos con la señora Adela y con el señor, con el manco Antonio, que ellos son pues los dueños de la casa, y le dejamos todo eso. Y le advertimos pues que hiciera un buen uso de ese dinero, que no era una cosa del otro mundo, no eran millones, pero sí era algo, para aquella época, era un dinerito. En aquella época se podían hacer varias cosas con eso. Le advertimos que hicieran buen uso de ese dinero y tratarán de entregar esas armas a las autoridades, pues, esa arma que se encontró ahí. Y se la dejamos. Y ahí le dejamos sus cuestiones a la señora y al señor Antonio, el manco. Le dejamos eso y bueno, que le dieran buen uso a eso. Y nos retiramos todos, ya nos retiramos, pues, cumplimos la sesión espiritual, hicimos el trabajo y los ayudamos en lo que pudimos. Pero entonces, con el tiempo, a través de un tiempo, la señora Adela y el señor Antonio se vendieron también la casa y se fueron. Vendieron la casa como ellos la compraron, la vendieron bien barata para poderla vender, porque nadie por allí quería comprar esa casa. Entonces la vendieron barata y otra familia se mudó allí. Y entonces, con el tiempo, de boca en boca se empezó a decir que la familia que había comprado esa casa sentía ruidos extraños, sentía carcajadas, sentía gritos, sentía murmullos, sentía que alguien se quejaba, que alguien lloraba, alguien se quejaba y que alguien decía la palabra sálvame, sálvame, sálvame. Escuchaban esa palabra que decían. Y esa familia también empezó, pues, algunos contaron otra vez con el tiempo, empezaron a coger miedo pues de eso. Ahora yo digo que el tuerto Toño todavía no ha descansado en paz, y sigue penando en esa casa porque él cometió muchas fechorías, pero aparte de la fechoría, él mismo se quitó la vida y tú sabes que nadie puede quitarse la vida porque es muy delicado. Todo el mundo debe esperar que le llegue su muerte natural, no quitarse la vida personalmente, porque eso es grave. Entonces, por eso yo digo que el tuerto Toño, que ahora es Toño el ahorcado, sigue penando allí. Sigue penando porque, aparte de toda la fechoría, él se quitó la vida. Ahora, ¿quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe qué tiempo más estará el tuerto Toño? O que Toño el ahorcado, pues, estará penando allí en esa casa. Ahora yo digo que para mí la lección es que ¿para qué apoderarte de tantos bienes por la fuerza? Si al final la vida te pasa factura y quedas condenado a pagar y quedas condenado al olvido. Eso es lo que yo más o menos deduzco de haber hecho tantas fechorías para obtener bienes que a la larga son para nada, porque quedas en un infierno y quedas en una agonía, pues. Bueno, eso es lo que yo deduzco más o menos de este relato vivido pues en esa época y que sirve de experiencia. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña historia de Toño el ahorcado. Será hasta la próxima.